Mi familia me envió al cobertizo congelado en Navidad hasta que confesé ser el dueño de la empresa donde mi padre y mis dos hermanos trabajaban, todo porque me negué a prestar $5,000 para la boda de mi cuñada. De todos modos eres soltero, no necesitas tanto espacio, mi padre dijo mientras cargaba mi colchón hacia el cobertizo, donde la temperatura estaba en 28 grados Fahrenheit. Al día siguiente, convoqué una reunión en la empresa de logística que construí solo y comuniqué que estaban todos despedidos por reestructuración corporativa frente a los 47 empleados. Nunca imaginé que la humillación de esa noche helada de Navidad sería el momento que me liberaría para siempre de una familia que veía mi generosidad como una obligación y mi independencia como egoísmo. Mientras temblaba en ese cobertizo improvisado, escuchando las risas de la celebración navideña desde la casa principal, supe que había llegado el momento de mostrarles quién realmente tenía el poder en esta familia. La traición había comenzado 3 días antes, el 22 de diciembre, cuando mi cuñada Patricia se acercó con su sonrisa fingida durante la cena familiar. «Eduardo, mi amor», me dijo con esa voz melosa que usaba cuando quería algo. «Necesito pedirte un favorcito. Ya sabes que la boda es en marzo y necesitamos $5,000 más para el salón. Tú eres el único que puede ayudarnos». Sus ojos brillaron con esa expectativa que ya conocía demasiado bien. La misma mirada que había visto en mi familia durante años cada vez que necesitaban dinero. «Patricia», le respondí con calma, «ya contribuí con $10,000 para su boda. Creo que es suficiente». El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi hermano mayor, Roberto, dejó caer su tenedor con fuerza sobre el plato. «¿En serio, Eduardo? ¿Vas a ser tan tacaño con la boda de mi esposa?». Mi hermano menor, Carlos, se sumó inmediatamente. «Es verdad, hermano. No es como si tuvieras muchos gastos. Vives solo, no tienes hijos, no tienes responsabilidades reales». La venganza que había estado gestándose en mi mente durante años, finalmente encontró su momento perfecto. Lo que mi familia no sabía era que Eduardo Martínez, el hermano soltero sin responsabilidades, era el propietario de Logística del Norte, la empresa donde los tres trabajaban desde hacía 5 años. Una empresa que yo había construido desde cero, reinventándome después de perder mi trabajo anterior. Una empresa que les había dado estabilidad laboral y buenos salarios sin que jamás sospecharan que su hermano menor irresponsable era su jefe. Mi padre, Miguel Martínez, se levantó de la mesa con la autoridad patriarcal que siempre había ejercido sobre nosotros. «Eduardo, Patricia es familia. La familia se ayuda sin preguntas. Si no quieres contribuir con la boda de tu hermano, entonces claramente necesitas reflexionar sobre lo que significa la familia». Sus palabras cayeron como martillazos sobre mi paciencia. Una paciencia que había estado sosteniéndome durante 35 años, de ser el hermano raro que nunca se casó, que prefería los libros a los deportes, que construía negocios en lugar de formar una familia tradicional. «Papá», intenté explicar, «no es que no quiera ayudar. Es que ya di una cantidad considerable y creo que es justo que también busquen otras alternativas». Mi madre, Carmen, negó con la cabeza con esa expresión de decepción que había perfeccionado durante décadas. «Hijo, estás siendo egoísta. Roberto y Patricia han estado planeando esta boda durante 2 años. No puedes arruinarles los sueños por $5,000 miserables que para ti no significan nada». La humillación escaló cuando Patricia comenzó a llorar teatralmente. «Sabía que no podíamos contar contigo, Eduardo. Siempre has sido tan diferente, tan desapegado de la familia». Roberto se puso de pie, su rostro enrojecido por la ira. «¿Sabes qué? Creo que nuestro hermano necesita aprender lo que significa realmente ser parte de esta familia». La sonrisa cruel que cruzó su rostro me hizo saber que algo terrible estaba por venir. Carlos aplaudió la idea de su hermano mayor con entusiasmo. «Tienes razón, Roberto. Eduardo ha vivido como un rey en esta casa durante años, sin pagar renta, sin contribuir realmente. Tal vez es hora de que experimente lo que es la vida sin los privilegios familiares». Mi padre asintió lentamente, como si estuviera tomando una decisión salomónica. «Eduardo, hasta que no reflexiones sobre tu actitud egoísta y decidas contribuir con la boda de tu hermano, no eres bienvenido en la casa principal». La traición final llegó cuando mi padre señaló hacia la ventana trasera. «¿Puedes quedarte en el cobertizo hasta que cambies de opinión? Es Navidad, una época de generosidad y familia,
y tú estás actuando como un extraño. Roberto y Carlos se levantaron inmediatamente para ayudar a trasladar mis cosas, sus rostros mostrando una satisfacción que me heló la sangre más que el frío de diciembre que se filtraba por las ventanas. Mientras cargaban mi colchón hacia el cobertizo, Patricia me siguió con una sonrisa victoriosa. Eduardo, no tiene que ser así. Solo di que sí y todo vuelve a la normalidad. $5,000 para que puedas estar calentito en tu cama esta noche. La humillación de sus palabras, pronunciadas frente a toda la familia que me observaba como si fuera un criminal, encendió algo dentro de mí que había estado dormido durante demasiado tiempo. El cobertizo era un espacio de 3 metros por 4, lleno de herramientas viejas, cajas de decoraciones navideñas y el olor penetrante de humedad y óxido. La temperatura había bajado a 28 grados Fahrenheit esa noche, y mientras me acurrucaba bajo las mantas insuficientes, podía escuchar perfectamente las risas y la música de la celebración navideña que continuaba en la casa principal. Cada carcajada era como una puñalada, cada villancico una burla a mi situación, pero algo extraordinario sucedió en esa noche helada de humillación. Mientras temblaba en ese cobertizo, sin calefacción, sintiéndome como un paria en mi propia familia, recordé quién era realmente Eduardo Martínez. No era el hermano menor despedido al frío por ser tacaño. Era el empresario que había construido una empresa de logística exitosa, que empleaba a 47 personas, que había crecido un 300% en los últimos 5 años. Era el hombre que, por casualidad del destino y años de trabajo silencioso, tenía en sus manos el futuro laboral de exactamente las 3 personas que me habían condenado a pasar Navidad como un mendigo. La venganza se cristalizó en mi mente con una claridad que me sorprendió. No sería emocional, no sería gritada, no sería suplicada. Sería limpia, profesional y absolutamente devastadora. Al día siguiente, 26 de diciembre, convocaría una reunión extraordinaria de personal en logística del norte, y mi familia finalmente conocería al verdadero Eduardo Martínez. El amanecer del 26 de diciembre llegó con una claridad que cortaba como cristal. Me desperté en el cobertizo con cada músculo de mi cuerpo dolorido por el frío, pero mi mente estaba más lúcida que nunca. Mientras me vestía con la ropa que había logrado rescatar la noche anterior, pude escuchar el movimiento perezoso en la casa principal. Mi familia despertaba lentamente después de su celebración navideña, probablemente esperando encontrarme arrepentido y suplicando por perdón. Me duché en el baño de visitas del garaje, el único al que aún tenía acceso, y me puse mi mejor traje. Si iba a revelar mi identidad como el dueño de Logística del Norte, lo haría con la dignidad que mi familia me había negado. Mientras me anudaba la corbata frente al pequeño espejo agrietado, practiqué las palabras que cambiarían todo. Por motivos de reestructuración corporativa, sus servicios ya no son requeridos. A las 8 de la mañana, llegué a las oficinas de mi empresa antes que cualquier empleado. Logística del Norte ocupaba un edificio moderno de 3 pisos en el distrito comercial, con una flota de 30 camiones y una reputación impecable en el transporte de mercancías. Había construido todo esto usando un nombre corporativo diferente al mío, manteniéndome siempre como el inversionista silencioso, cuando mi familia preguntaba sobre mi trabajo. Les había dicho que era consultor independiente, una verdad a medias que les permitía asumir que mis ingresos eran modestos. Mi asistente, Laura Mendoza, llegó temprano como siempre. «Buenos días, señor Martínez. ¿Todo bien?» «Lo veo un poco tenso». Le sonreí con una calma que no había sentido en años. «Laura, necesito que convoque una reunión de emergencia para las 10 de la mañana. Todo el personal, sin excepciones. Y quiero que prepare los documentos de despido para Roberto Martínez, Carlos Martínez y Miguel Martínez. Efectivo inmediatamente». Laura parpadeó sorprendida. Los 3 Martínez eran empleados modelo en la empresa, especialmente Roberto, quien había sido promovido a supervisor de flota el año anterior. «¿Señor? ¿Puedo preguntar el motivo?» «No hemos tenido problemas de rendimiento con ninguno de ellos. La explicación que le di fue simple y profesional. Reestructuración corporativa. A veces las decisiones comerciales trascienden el rendimiento individual». A las 9:30, los empleados comenzaron a llegar al salón de conferencias principal. Observé desde mi oficina en el segundo piso cómo Roberto entraba con su habitual confianza, saludando a sus compañeros con esa sonrisa que había heredado de nuestro padre. Carlos llegó unos minutos después, todavía con resaca de la celebración navideña, pero intentando mantener la compostura profesional. Mi padre fue el último en llegar, sus movimientos más lentos debido a la edad,
pero aún con esa autoridad natural que ejercía incluso en el trabajo. Ninguno de ellos sabía que el jefe misterioso, que nunca habían conocido en persona, era el mismo hermano al que habían humillado la noche anterior. Durante 5 años había mantenido mi identidad oculta a través de intermediarios y reuniones virtuales, presentándome como E. Martínez en todos los documentos. La traición de ayer había roto el último hilo que me ataba a mantener ese secreto por consideración familiar. Bajé al salón de conferencias exactamente a las 10. El murmullo de conversaciones se detuvo abruptamente cuando entré, no porque me reconocieran como el dueño, sino porque mi presencia allí era completamente inesperada. Algunos empleados me conocían como el hermano de Roberto y Carlos, otros simplemente me veían como un extraño en traje elegante. Pero mi familia me reconoció inmediatamente, y la confusión en sus rostros fue deliciosa. «Buenos días», comencé con voz clara y profesional. Para aquellos que no me conocen, soy Eduardo Martínez, propietario y fundador de Logística del Norte. El silencio que siguió fue absoluto. Pude ver cómo la sangre se drenaba del rostro de Roberto, cómo Carlos abría la boca sin emitir sonido, cómo mi padre se aferraba al borde de la mesa como si fuera a desmayarse. Durante los últimos 5 años, continué, esta empresa ha crecido gracias al trabajo dedicado de un equipo excepcional. Sin embargo, como en cualquier negocio, llegan momentos en que debemos tomar decisiones difíciles para asegurar el futuro de la compañía. Saqué los documentos que Laura había preparado y los coloqué sobre la mesa. Efectivé inmediatamente, por motivos de reestructuración corporativa, los servicios de Roberto Martínez, Carlos Martínez y Miguel Martínez ya no son requeridos en esta empresa. La traición que vi en sus ojos fue un reflejo perfecto de lo que yo había sentido la noche anterior. Roberto fue el primero en encontrar su voz. «Eduardo, ¿qué carajo está pasando? ¿Tú eres nuestro jefe? ¿Desde cuándo?» Su pregunta salió como un grito ahogado, y pude ver cómo algunos de sus compañeros de trabajo comenzaban a conectar los puntos. El hermano fracasado que vivía en casa de sus padres era en realidad el millonario dueño de la empresa donde todos trabajaban. Carlos se puso de pie tan bruscamente que su silla cayó hacia atrás. «¡Esto es una venganza! ¡Nos estás despidiendo por lo de anoche!» Su acusación resonó en el salón, y ahora todos los empleados miraban expectantes, sintiendo que estaban presenciando algo mucho más personal que una simple reestructuración empresarial. «Carlos», respondí con la misma calma fría, «esta es una decisión estrictamente comercial. Sus paquetes de liquidación están incluidos en estos documentos». Mi padre finalmente habló, su voz temblando no solo por la edad, sino por la humillación de ser despedido por su propio hijo frente a 47 testigos. «Eduardo, hijo, podemos hablar de esto en privado. No hay necesidad de hacer una escena». Su súplica me recordó las muchas veces que yo había intentado razonar con él, solo para ser ignorado o menospreciado. «Miguel», respondí, usando su nombre en lugar de papá. «Esta reunión es para informar oficialmente a todo el personal sobre estos cambios. No hay nada que discutir en privado». La venganza se intensificó cuando Roberto intentó usar su posición como supervisor para desafiar mi autoridad. «Empleados, no pueden permitir que este loco destruya sus empleos por un berrinche familiar». Pero lo que Roberto no entendía era que mi autoridad no venía de ser su hermano, sino de ser el hombre que firmaba sus cheques cada 15 días. Laura intervino profesionalmente. «Señor Roberto Martínez, le recuerdo que está dirigiéndose al propietario de esta empresa. Le sugiero que mantenga la compostura». Los otros empleados observaban la escena con una mezcla de shock y fascinación. María González, de Contabilidad, fue la primera en hablar. «Señor Eduardo, ¿esto afecta a nuestros empleos?». Su pregunta práctica rompió la tensión y me permitió demostrar que, a diferencia de mi familia, yo sí tenía consideración por las personas que realmente importaban. «Absolutamente no, María. Esta reestructuración solo afecta a estos 3 empleados. De hecho, estaremos promoviendo a varios de ustedes para cubrir las posiciones vacantes, con aumentos salariales correspondientes». La humillación de mi familia se completó cuando tuvieron que entregar sus identificaciones de empleado, llaves de vehículos de la empresa y cualquier propiedad corporativa frente a todos sus antiguos compañeros de trabajo. Roberto, quien había manejado uno de los camiones más nuevos de la flota, tuvo que entregárselo a Luis Ramírez, su antiguo subordinado. Carlos perdió su escritorio en el departamento de logística, el mismo escritorio desde el cual había coordinado rutas durante 3 años.
Mi padre tuvo que entregar su uniforme de supervisor de carga, un puesto que había obtenido gracias a su experiencia, pero que ahora perdía por la traición hacia su propio hijo. Cuando finalmente salieron del edificio, cargando sus pertenencias personales en cajas de cartón, pude ver cómo la realidad comenzaba a golpearlos. Roberto se detuvo en el estacionamiento y me gritó desde la distancia: ¡Eduardo! Esto no se va a quedar así. Papá y mamá van a saber quién eres realmente. Su amenaza me hizo sonreír por primera vez en 24 horas. Roberto, le respondí desde la entrada del edificio. Papá y mamá ya saben exactamente quién soy. Soy el hijo al que enviaron a dormir al cobertizo en Navidad. Esa tarde, mientras revisaba los currículums para reemplazar las 3 posiciones vacantes, recibí una llamada que había estado esperando. Era mi madre. Su voz una mezcla de shock, culpa y desesperación. Eduardo, hijo, ¿es verdad lo que nos dijeron Roberto y Carlos? ¿Tú eres el dueño de esa empresa? Su pregunta venía cargada de la realización de que habían humillado exactamente a la persona que podía destruir su estabilidad económica con una simple decisión empresarial. Sí, mamá, respondí sin emoción en la voz. Logística del Norte es mi empresa. La fundé hace 6 años y ha sido mi trabajo de tiempo completo durante todo este tiempo. El silencio del otro lado de la línea se extendió tanto que pensé que había colgado. Finalmente, su voz quebrada llegó a través del teléfono. Hijo, no entendemos. ¿Por qué nunca nos dijiste? ¿Por qué mantuviste todo en secreto? La pregunta de mi madre me dio la oportunidad perfecta para explicar años de frustración acumulada. Mamá, se los mantuve en secreto porque sabía exactamente lo que pasaría si se enteraban. Se habrían sentido con derecho a opinar sobre cómo manejo mi negocio, habrían esperado tratamiento especial, habrían convertido mi empresa en otro campo de batalla familiar. Prefería que tuvieran trabajos estables sin las complicaciones de saber que su empleador era su hijo y hermano. Mi madre intentó una aproximación diferente. Eduardo, entiendo que estés molesto por lo de anoche, pero no puedes arruinar la vida de tu familia por un malentendido. Roberto tiene una hipoteca. Carlos está ahorrando para su casa. Tu padre necesita trabajar hasta los 65 para tener una jubilación decente. Sus palabras estaban diseñadas para despertar mi culpa, la misma táctica que había funcionado durante décadas para mantenerme en línea. Mamá, respondí con una frialdad que me sorprendió a mí mismo. Anoche me dejaron muy claro que no soy familia cuando no hago lo que ustedes quieren. Roberto me llamó tacaño. Carlos dijo que no tengo responsabilidades reales. Papá me echó de la casa y Patricia se rió de mi humillación. Ahora que saben que tengo poder para afectar sus vidas, súbitamente soy familia otra vez. La conversación se volvió más desesperada cuando mi madre comenzó a llorar. Hijo, sabemos que nos equivocamos. Estábamos estresados por la boda, por el dinero, por tantas cosas. No era personal contra ti. Pero sus lágrimas ya no tenían el poder que habían tenido durante 35 años. Mamá, enviarme a dormir al cobertizo en Navidad fue muy personal. Reírse de mi humillación fue muy personal. Y ahora enfrentar las consecuencias de esas acciones también es muy personal. Esa noche, desde mi departamento en el centro de la ciudad, un lugar que mi familia nunca había visitado porque asumían que no podía costear nada mejor que la habitación en casa de mis padres, recibí una serie de mensajes de texto cada vez más desesperados. Roberto. Eduardo, sé que estás enojado, pero tengo pagos que hacer. Por favor, reconsidéralo. Carlos. Hermano, esto es demasiado. Podemos hablar como adultos. Mi padre. Hijo, cometimos un error. No puede costar 3 empleos un error, pero el mensaje que más me impactó llegó cerca de medianoche de Patricia. Eduardo, sé que fui cruel anoche. Todo esto es culpa mía por presionar por el dinero de la boda. Por favor, no castigues a Roberto por mis errores. Su mensaje llegó acompañado de una transferencia de los $5,000 que había pedido originalmente, dinero que aparentemente habían conseguido vendiendo algo valioso para poder devolvérmelo. La venganza había comenzado a mostrar sus frutos más rápido de lo que había anticipado. En menos de 24 horas había pasado de ser el hermano problemático durmiendo en un cobertizo a ser la persona de la cual dependía la estabilidad económica de toda mi familia. Pero esto era solo el comienzo. La verdadera justicia llegaría cuando entendieran completamente el alcance de lo que habían perdido por $5,000 miserables y una noche de diversión cruel. La humillación pública del despido fue solo el primer acto de una sinfonía de consecuencias que mi familia apenas comenzaba a comprender.
Durante los siguientes días, mientras ellos procesaban la realidad de estar desempleados, yo me enfoqué en algo que había estado posponiendo durante años: construir la vida que realmente merecía, libre de la toxicidad familiar que me había limitado durante décadas. El 28 de diciembre recibí una visita inesperada en mi oficina. Mi padre apareció sin cita previa, luciendo una década mayor de lo que recordaba, con esa humildad forzada que solo viene después de una derrota devastadora. Laura me informó por el intercomunicador: Señor Martínez, su padre está aquí. Dice que es urgente. Le pedí que lo hiciera pasar, curioso por ver qué nueva estrategia había desarrollado la familia para recuperar sus empleos. Eduardo, comenzó mi padre, evitando mi mirada directa. Vengo a hablar contigo de hombre a hombre. Se sentó frente a mi escritorio, el mismo escritorio desde el cual había tomado decisiones que afectaban a docenas de familias, pero nunca había imaginado que una de esas decisiones destruiría a la suya propia. Papá, respondí con formalidad empresarial. Si vienes a solicitar la recontratación de ustedes tres, debo informarte que esas posiciones ya han sido ocupadas por candidatos más calificados. La mentira era parcial pero efectiva. Había promovido a 3 empleados internos para cubrir las posiciones, y efectivamente eran más calificados, pero principalmente porque conocían mi filosofía de trabajo y habían demostrado lealtad genuina durante años. Miguel Martínez, mi padre, había sido un buen empleado, pero nunca había sido insustituible. No vengo a suplicar por trabajo, mintió, aunque su postura derrotada decía lo contrario. Vengo a entender por qué mi hijo destruiría a su familia por un malentendido. Papá, le dije mientras me reclinaba en mi silla ejecutiva, no fue un malentendido, fue una demostración clara de cómo me ven realmente. Durante años, me han tratado como el hermano menor que nunca creció, que no tiene responsabilidades, que debe estar agradecido por vivir en su casa. Anoche confirmaron que para ustedes, mi valor como persona está directamente relacionado con mi utilidad como fuente de dinero. Mi padre intentó una defensa débil. Hijo, sabes que te queremos. Tal vez fuimos duros contigo, pero era porque queríamos que fueras más responsable, más involucrado en la familia. Sus palabras me hicieron reír con una amargura que me sorprendió. ¿Responsable? Papá, he sido más responsable que Roberto y Carlos juntos. Mientras ellos vivían sus vidas sin preocupaciones, yo construía una empresa. Mientras ustedes asumían que era un fracasado, yo empleaba a 47 personas. La diferencia es que mi responsabilidad no era teatral ni visible. La conversación tomó un giro interesante cuando mi padre reveló información que no esperaba. Eduardo, tu madre ha estado llamando a todos los familiares, contándoles lo que pasó. Está devastada. Dice que no entiende cómo criamos a un hijo tan calculador. Sus palabras pretendían hacerme sentir culpable, pero en su lugar me llenaron de una satisfacción oscura. Mi madre estaba experimentando exactamente la misma humillación que yo había sentido cuando fue exhibido como el hermano egoísta frente a toda la familia. ¿Calculador, papá?, respondí con una sonrisa fría. O simplemente alguien que finalmente aprendió a protegerse, porque calculador habría sido despedirlos el año pasado cuando Roberto llegó borracho al trabajo. Calculador habría sido despedir a Carlos cuando usó los camiones de la empresa para su mudanza personal. Calculador habría sido despedirte cuando te quedaste dormido durante tu turno y casi causas un accidente. La expresión de shock en su rostro me confirmó que nunca habían sospechado que yo sabía sobre estos incidentes. Mi padre se puso de pie bruscamente, recuperando algo de su antigua autoridad. Eduardo, no puedes chantajear a tu familia con información de trabajo. Eso está mal. Su indignación moral me pareció cómica viniendo del hombre que me había echado al cobertizo por negarme a pagar una boda que no era mi responsabilidad. Papá, no es chantaje. Es una explicación de por qué sus despidos fueron justificados profesionalmente, más allá de las razones personales. Cuando mi padre se dirigía hacia la puerta, se detuvo y me miró con una mezcla de tristeza y reconocimiento que nunca había visto antes. No sé qué hicimos para convertirte en alguien tan frío, hijo. Su comentario final me siguió durante horas después de que se fuera. ¿Era realmente frío? ¿O simplemente había aprendido a valorarme a mí mismo tanto como había valorado a ellos durante décadas? Esa misma tarde, mientras revisaba los reportes financieros del trimestre,
recibí una llamada de Raquel Herrera, mi prima hermana y la única persona de la familia extendida con la que mantenía una relación genuina. Eduardo. Su voz sonaba divertida. ¿Es verdad que despediste a mis tíos y primos de tu empresa secreta? Su tono burlón me hizo sonreír por primera vez en días. Raquel siempre había sido la oveja negra de la familia por su franqueza brutal y su negativa a participar en las dinámicas tóxicas familiares. Raquel no era exactamente secreta. Simplemente nunca anuncié que era el dueño porque sabía que complicaría las cosas. Su risa al otro lado del teléfono fue refrescante. Eduardo, mi amor, yo sabía que algo no cuadraba. Ningún consultor independiente puede costear el Audi que manejas o los trajes que usas. Además, siempre tuviste esa actitud de jefe, incluso cuando éramos niños. Su observación me hizo reflexionar sobre cuántas pistas había dejado a lo largo de los años que mi familia había ignorado por completo. ¿Qué está diciendo la familia sobre todo esto?, le pregunté, genuinamente curioso sobre cómo se estaba narrando mi historia en los círculos familiares. Oh, primo, es un escándalo delicioso. Tía Carmen está llamando a todos, diciendo que te convertiste en un monstruo vengativo. Pero entre nosotros, los primos más jóvenes, estamos fascinados. Finalmente alguien le puso límites a los tíos autoritarios. Su apoyo me sorprendió gratamente. Raquel continuó. Eduardo, puedo entender por qué lo hiciste. Yo estuve en esa cena navideña hace 2 años cuando le gritaron a Carlos por reprobar un examen. Pero a ti te ignoraron completamente cuando anunciaste que habías cerrado un contrato importante. Siempre trataron tus logros como menos importantes que los fracasos de tus hermanos. Su perspectiva externa validó sentimientos que había estado reprimiendo durante años. La conversación con Raquel me hizo darme cuenta de que no todos los miembros de mi familia me veían como el villano de esta historia. Había primos, tíos y otros parientes que habían notado los patrones de favoritismo y menosprecio que mi familia nuclear había normalizado durante décadas. Por primera vez, no me sentía completamente aislado en mi decisión de establecer límites drásticos. Esa noche, decidí hacer algo que había estado postergando. Visité el departamento que había estado pagando en secreto durante 2 años, pero que nunca había usado completamente porque vivía en casa de mis padres. Era un penthouse de 2 recámaras en el distrito financiero, completamente amueblado, con vista panorámica de la ciudad. Mientras me servía una copa de vino en la terraza, me di cuenta de que había estado viviendo una vida diminuida por consideración a una familia que nunca había mostrado la misma consideración hacia mí. El 29 de diciembre, Laura me informó que Roberto había llamado 6 veces intentando programar una reunión. Dice que tiene información importante sobre irregularidades en la empresa, señor Martínez. Su intento de chantaje me divirtió más que me preocupó. Roberto había trabajado en la empresa durante 5 años, pero nunca había tenido acceso a información sensible. Cualquier irregularidad que pudiera haber encontrado sería fácilmente explicable dentro de las prácticas comerciales normales. Decidí enfrentar el chantaje de Roberto directamente. Le dije a Laura que organizara una reunión para esa tarde, pero en la sala de conferencias principal, con testigos presentes. Si Roberto quería jugar sucio, lo haríamos en mis términos. Roberto, le dije cuando entró con esa sonrisa confiada que recordaba de nuestra infancia, entiendo que tienes preocupaciones sobre las operaciones de la empresa. Te escucho. Roberto colocó una carpeta sobre la mesa con dramatismo exagerado. Eduardo, he estado revisando los registros que pude obtener cuando trabajaba aquí. Hay discrepancias en los reportes de combustible, pagos a proveedores que no están debidamente documentados y algunas rutas que no tienen sentido logístico. Su acusación era técnicamente correcta, pero ignoraba por completo el contexto empresarial normal de estas operaciones. Roberto, respondí con paciencia exagerada. Cada una de esas irregularidades tiene documentación completa en los archivos principales, a los cuales tú nunca tuviste acceso como supervisor de flota. Los pagos a proveedores son parte de contratos confidenciales a largo plazo, las discrepancias de combustible corresponden a mantenimiento preventivo, y las rutas ilógicas son optimizaciones basadas en análisis de tráfico que tu departamento no manejaba. La deflación en su rostro fue inmediata y satisfactoria, pero Roberto no se rindió fácilmente. Eduardo, esto no se trata solo de trabajo. Estás destruyendo a la familia por orgullo herido. Mamá ha estado llorando desde hace 3 días, papá no puede dormir, Carlos está bebiendo más de la cuenta, y Patricia se culpa por todo.
Su intento de manipulación emocional me recordó exactamente por qué había tomado la decisión de establecer límites tan drásticos. Roberto, le dije mientras me ponía de pie para terminar la reunión, durante 35 años, ustedes nunca se preocuparon por cómo me sentía cuando me menospreciaban, me ignoraban o me trataban como una fuente de dinero automática. Ahora que hay consecuencias reales para sus acciones, súbitamente la salud emocional familiar es importante. La amargura en mi voz era palpable. Años de resentimiento finalmente encontrando expresión. Cuando Roberto se fue, derrotado y con la certeza de que sus amenazas de chantaje habían fracasado miserablemente, me senté en mi oficina sintiendo algo que no había experimentado en décadas. Control total sobre mi propia vida. Ya no era el hermano menor que tenía que aceptar migajas de respeto a cambio de generosidad financiera. Era Eduardo Martínez, propietario de una empresa exitosa, viviendo en sus propios términos, respondiendo solo ante sí mismo. Pero la venganza todavía no estaba completa. El golpe final llegaría cuando mi familia entendiera completamente no solo lo que habían perdido, sino lo que nunca podrían recuperar. El primer día de enero marcó no solo el comienzo de un nuevo año, sino la fase final de una transformación que había estado gestándose durante décadas. Mi familia había pasado una semana completa sin empleos, sin respuestas de mi parte, y con la creciente realización de que el hermano al que habían menospreciado durante años era ahora inaccesible para ellos. Pero lo que no sabían era que enero traería revelaciones que harían parecer insignificante todo lo que había pasado hasta ahora. Esa mañana, mientras revisaba los estados financieros anuales de Logística del Norte en mi oficina, recibí una llamada que había estado esperando. Era Elena Vázquez, la directora de Recursos Humanos de Transportes Continentales, la empresa de logística más grande de la región y nuestra principal competencia. Señor Martínez, su voz profesional tenía un matiz de urgencia. Tengo una propuesta que creo le interesará discutir en persona. La reunión se programó para esa misma tarde en un restaurante discreto del centro financiero. Elena llegó acompañada de Fernando Ruiz, el CEO de Transportes Continentales, un hombre de 60 años cuya reputación en la industria era legendaria. Eduardo, comenzó Fernando después de los saludos formales. Hemos estado observando el crecimiento de Logística del Norte durante los últimos 3 años. Su empresa ha capturado contratos que nosotros considerábamos imposibles de obtener por una compañía de su tamaño. La conversación tomó un giro que no había anticipado cuando Elena puso una carpeta sobre la mesa. Señor Martínez, queremos hacer una oferta formal para adquirir Logística del Norte. Estamos dispuestos a pagar $12 millones por la empresa completa, incluyendo flota, contratos y personal. La cifra me impactó, no porque fuera inesperada, sino porque confirmaba lo que había sospechado. Mi pequeña empresa había crecido más de lo que incluso yo había calculado. Fernando, respondí después de revisar los documentos preliminares, es una oferta generosa, pero Logística del Norte no está en venta actualmente. Mi respuesta automática fue honesta, pero Elena tenía más cartas que jugar. Eduardo, entendemos su reluctancia. Por eso nuestra oferta incluye una posición ejecutiva para usted en Transportes Continentales, con un salario base de $200,000 anuales más bonos por rendimiento. La propuesta era financieramente tentadora, pero había algo más importante en juego. La reunión se extendió durante 2 horas, discutiendo detalles financieros, proyecciones de crecimiento y oportunidades de expansión. Pero lo que realmente capturó mi atención fue cuando Fernando mencionó casualmente: Eduardo, sabemos que algunos de sus ex empleados han estado buscando trabajo en nuestra empresa. Los hermanos Martínez y un señor mayor, Miguel Martínez. ¿Son parientes suyos? Su pregunta inocente abrió una posibilidad de venganza que no había considerado. Sí, Fernando. Son mi padre y mis hermanos. Fueron parte de una reestructuración reciente en mi empresa. Mantuve mi respuesta neutral, pero pude ver la curiosidad en sus ojos. ¿Recomendaría su contratación? La pregunta directa me puso en una posición de poder absoluto sobre el futuro laboral de mi familia. Una recomendación positiva les aseguraría empleos en la empresa más prestigiosa del sector. Una recomendación negativa los convertiría en radioactivos para cualquier empleador serio en la industria. Fernando, respondí después de una pausa calculada. Roberto y Carlos son trabajadores competentes dentro de sus limitaciones. Mi padre tiene experiencia, pero está cerca de la edad de jubilación. Dicho esto, debo mencionar que sus despidos no fueron únicamente por reestructuración. La expresión de Fernando se volvió más seria.
¿Hubo problemas de rendimiento o conducta? Su pregunta me dio la oportunidad perfecta para ser completamente honesto sin sonar vengativo. Roberto tenía problemas ocasionales con la puntualidad y había incidentes relacionados con el alcohol. Carlos usó recursos de la empresa para asuntos personales en varias ocasiones. Miguel tuvo un incidente de seguridad que pudo haber resultado en accidentes serios. Cada declaración era técnicamente veraz y estaba documentada en los expedientes de personal. No estaba mintiendo. Simplemente estaba proporcionando información factual que cualquier empleador responsable querría conocer. Fernando y Elena intercambiaron miradas significativas. Eduardo, apreciamos su honestidad. Esa información definitivamente influirá en nuestras decisiones de contratación. La conversación volvió a la oferta de adquisición, pero yo sabía que había plantado semillas que germinarían en las próximas semanas. Mi familia no solo había perdido sus empleos en mi empresa, acababa de perder cualquier posibilidad de conseguir empleos comparables en la industria. Esa noche, desde mi penthouse, reflexioné sobre la ironía de la situación. Mientras mi familia me había echado al cobertizo por negarme a dar $5,000, yo había tenido en mis manos una empresa valorada en 12 millones. La desproporción entre su percepción de mi valor y mi valor real era tan absurda que casi me daba risa. Decidí que era hora de que conocieran algunos números reales. El 2 de enero, envié un correo electrónico a mi familia con el asunto, información financiera que debieron conocer antes de Navidad. El contenido era simple, pero devastador. Para evitar malentendidos futuros sobre mi situación financiera, adjunto los estados de cuenta anuales de mis principales inversiones y propiedades. También incluyo la oferta de compra que recibí ayer por Logística del Norte. Tal vez esto les ayude a entender por qué $5,000 para una boda no representaban una carga financiera, sino una cuestión de principios sobre el respeto familiar. Los documentos que adjunté incluían estados de cuenta que mostraban inversiones por valor de $3 millones, la escritura del penthouse valuado en $800,000, y por supuesto, la oferta de transportes continentales por 12 millones para adquirir mi empresa. El total de mi patrimonio neto superaba los $15 millones, una cifra que convertía su solicitud de $5,000 en el equivalente a pedirle 25 centavos a una persona con salario promedio. La respuesta de mi familia fue inmediata y predecible. Mi teléfono comenzó a sonar incesantemente desde las 6 de la mañana del 3 de enero. Primero llamó mi madre, luego Roberto, después Carlos, y finalmente mi padre. Ninguna de las llamadas fue respondida. En su lugar, cambié mi número de teléfono personal y actualicé mis contactos profesionales, cortando efectivamente el último vínculo de comunicación directa que tenían conmigo. Pero la verdadera humillación llegó cuando Patricia apareció en las oficinas de Logística del Norte el 4 de enero, suplicando a Laura que me permitiera verla. Por favor, le rogó a mi asistente. Solo necesito 5 minutos con Eduardo. Tengo que explicarle que todo esto fue culpa mía. Laura, siguiendo mis instrucciones estrictas, le informó que no tenía citas disponibles y que todas las comunicaciones familiares debían hacerse por escrito a través del departamento legal de la empresa. La ironía se intensificó cuando supe, a través de Raquel, que mi familia había comenzado a vender pertenencias para cubrir sus gastos básicos. Roberto había puesto en venta su camioneta, Carlos había cancelado sus vacaciones de invierno y mis padres estaban considerando vender algunos muebles de valor. Todo esto mientras yo acababa de rechazar una oferta de $12 millones sin pestañear. El 6 de enero, día de los Reyes Magos, recibí un regalo inesperado. Una carta certificada de mi familia. Era una disculpa formal, redactada cuidadosamente, probablemente con ayuda legal, admitiendo sus errores y suplicando perdón. Eduardo, la carta comenzaba. Reconocemos que nuestro comportamiento hacia ti fue inaceptable. No entendíamos la magnitud de tu éxito profesional y permitimos que los estreses financieros nublaran nuestro juicio sobre el valor de la familia. La carta continuaba con párrafos detallados sobre cómo cada miembro de la familia lamentaba sus acciones específicas. Roberto admitía haber sido irrespetuoso y condescendiente. Carlos reconocía haber minimizado tus logros y responsabilidades. Mi padre confesaba haber fallado como líder familiar al no proteger a todos mis hijos por igual. Mi madre declaraba estar devastada por haber participado en tu humillación. Pero el párrafo que más me impactó fue el de Patricia. Eduardo, acepto toda la responsabilidad por crear la situación que llevó a esta crisis familiar.
Mi insistencia en el dinero para la boda, mi falta de consideración por tus sentimientos y mi participación en tu humillación fueron inexcusables. Si pudiera deshacer cada palabra y acción de esa noche, lo haría sin dudarlo. Sin embargo, incluso en su disculpa más humilde, mi familia no podía evitar intentar manipularme emocionalmente. La carta terminaba con: Eduardo, sabemos que no merecemos tu perdón, pero te suplicamos que consideres que somos familia, y la familia debe superar incluso los errores más graves. Tu madre ha estado enferma de la preocupación, tu padre no puede dormir, y todos vivimos con la culpa de haber herido al hijo y hermano que más admiramos. Leí la carta 3 veces, buscando alguna señal de comprensión genuina sobre por qué sus acciones habían sido tan devastadoras, pero incluso en su disculpa más elaborada, seguían enfocándose en sus propios sentimientos y necesidades. No había reconocimiento real del daño psicológico que habían causado durante años, solo arrepentimiento por las consecuencias que ahora enfrentaban. Mi respuesta fue enviada a través del departamento legal de la empresa, manteniendo la distancia profesional que había establecido. He recibido su comunicación del 6 de enero. Mientras aprecio el reconocimiento de los errores cometidos, debe entenderse que las consecuencias de las acciones no pueden deshacerse simplemente con disculpas. Las decisiones empresariales tomadas fueron basadas en consideraciones profesionales y personales que permanecen válidas. La carta legal continuaba. Adicionalmente, cualquier futura comunicación debe realizarse a través de los canales legales apropiados. No se programarán reuniones personales ni familiares hasta nuevo aviso. Esta política es definitiva e inmutable. Firmé el documento como Eduardo Martínez, CEO, Logística del Norte, eliminando cualquier referencia familiar de mi comunicación oficial. El 9 de enero recibí noticias que confirmaron mis sospechas. Transportes Continentales había rechazado las solicitudes de empleo de Roberto, Carlos y mi padre. Fernando Ruiz me llamó personalmente para confirmar: Eduardo, después de revisar las referencias y considerar la información que proporcionaste, decidimos que no son candidatos viables para nuestra empresa. Esperamos que esto no afecte nuestras negociaciones futuras. La noticia me llenó de una satisfacción que me sorprendió por su intensidad. Mi familia no solo había perdido sus empleos en mi empresa, ahora estaban efectivamente vetados de la empresa más grande del sector. Sus posibilidades de conseguir empleos comparables en la industria de logística se habían reducido a prácticamente cero, todo porque habían decidido humillar al hermano sin importancia por $5,000. Pero la venganza más exquisita llegó cuando Raquel me informó sobre la reunión familiar de emergencia que habían convocado mis tíos y tías para intervenir en la situación. Eduardo, me contó por teléfono riéndose, fue épico. Tío Miguel intentó hacer que toda la familia te presionara para que perdones a tus padres y hermanos. Pero cuando tía Rosa preguntó cuánto dinero tenías realmente y alguien mencionó los 15 millones, todo cambió. Según Raquel, la dinámica familiar había experimentado un terremoto sísmico. Los parientes que tradicionalmente habían tratado a mi rama familiar como la más exitosa, ahora los veían como los tontos que perdieron una mina de oro por orgullo. Mis primos comenzaron a cuestionar abiertamente por qué mis padres nunca habían valorado apropiadamente mis logros. Las tías empezaron a recordar públicamente todas las veces que habían notado mi generosidad siendo dada por sentada. Eduardo, continuó Raquel. Tía Carmen salió llorando de la reunión cuando primo Fernando le preguntó directamente por qué había permitido que echaran al millonario de la familia al cobertizo en Navidad. Toda la familia extendida ahora ve a tus padres y hermanos como los villanos de esta historia. La justicia poética de la situación era deliciosa. Mi familia había buscado apoyo familiar y en su lugar había encontrado juicio y condena. El 10 de enero tomé una decisión que cambiaría permanentemente el equilibrio de poder en mi familia. Acepté la oferta de Transportes Continentales, pero con modificaciones. En lugar de vender completamente, negocié una asociación estratégica donde mantendría el 30% de propiedad y el control operativo total, mientras ellos proporcionarían capital para expansión internacional. El acuerdo me garantizaba $8 millones inmediatos, más ingresos anuales proyectados de $500,000. La noticia del acuerdo apareció en la sección de negocios del periódico local el 12 de enero. Empresario local Eduardo Martínez cierra acuerdo millonario con Transportes Continentales.
El artículo describía mi ascenso meteórico en la industria de logística y mi visión innovadora para la expansión empresarial. Habían transformado al hermano fracasado en un genio empresarial digno de primera plana. Cuando el artículo fue publicado, finalmente entendí el poder real de la venganza bien ejecutada. No se trataba solo de castigar a quienes me habían lastimado. Se trataba de demostrar públicamente que habían subestimado completamente a la persona equivocada. Cada vecino, cada conocido, cada miembro de la familia extendida, ahora sabía que los Martínez habían humillado a un millonario por $5,000. La traición que había comenzado con mi familia enviándome al cobertizo había culminado con ellos siendo humillados públicamente como los parientes que desperdiciaron la oportunidad de estar asociados con el éxito. La venganza estaba completamente servida, pero las consecuencias apenas comenzaban a desarrollarse. El 15 de enero, exactamente 3 semanas después de la noche en el cobertizo, mi transformación de víctima familiar a magnate empresarial alcanzó su punto culminante cuando recibí una invitación que cambiaría para siempre la percepción pública de mi historia. La Cámara de Comercio de la ciudad me había seleccionado como Empresario Joven del Año, un reconocimiento que incluía una cena de gala donde sería presentado ante la élite empresarial local. La ironía era exquisita. Mientras mi familia luchaba por encontrar empleos básicos y explicar a sus conocidos por qué habían perdido trabajos estables, yo sería celebrado públicamente como un ejemplo de excelencia empresarial. La ceremonia se programó para el 28 de enero. Exactamente un mes después de la humillación navideña, como si el universo hubiera conspirado para crear el contraste más dramático posible. Durante los días previos al evento, Laura me informó sobre las múltiples llamadas que había recibido de periodistas locales interesados en mi historia. «Señor Martínez», me dijo mientras revisábamos mi agenda, «el reportero del Canal 7 quiere hacer una entrevista sobre su ascenso empresarial silencioso. Dice que es inusual que alguien construya una empresa tan exitosa sin fanfarrias públicas. La atención mediática era exactamente lo que había estado evitando durante años, pero ahora la abracé como parte de mi reivindicación pública. Acepté la entrevista con la condición de que fuera transmitida la noche antes de la ceremonia de premiación. Quería que toda la ciudad, incluyendo mi familia, viera mi versión oficial de la historia antes del reconocimiento público. El reportero, un hombre joven llamado Alejandro Ruiz, llegó a mi oficina con un equipo de filmación completo, claramente impresionado por las instalaciones modernas de logística del norte. «Señor Martínez», comenzó Alejandro después de que las cámaras empezaran a rodar, «su historia es fascinante. Construir una empresa valuada en millones mientras mantenía un perfil completamente bajo es casi sin precedentes en nuestra ciudad. ¿Qué lo motivó a mantener tanto secreto?» Su pregunta me dio la oportunidad perfecta para controlar la narrativa pública de mi historia. «Alejandro», respondí con la serenidad que había cultivado durante semanas de reflexión, «construí esta empresa enfocándome en el trabajo, no en la atención. Creía que los resultados hablarían por sí mismos cuando fuera el momento apropiado». Mi respuesta era técnicamente honesta sin revelar las dinámicas familiares complicadas que habían influido en mi discreción. La entrevista continuó con preguntas sobre mi filosofía empresarial, mis planes de expansión y mi visión para el futuro de la industria logística, pero la pregunta que había estado esperando llegó cerca del final. «Señor Martínez, según nuestras fuentes, algunos de sus familiares trabajaban en su empresa hasta recientemente. ¿Puede comentar sobre eso?» La pregunta era delicada, pero había preparado mi respuesta cuidadosamente. «Efectivamente, mi padre y mis hermanos fueron empleados de logística del norte durante varios años», respondí con profesionalismo absoluto. «Como cualquier empresa responsable, periódicamente realizamos evaluaciones de personal y reestructuraciones basadas en las necesidades del negocio. Las decisiones familiares y empresariales deben mantenerse separadas para proteger la integridad de ambas». Mi explicación era diplomática, pero dejaba claro que sus despidos habían sido justificados. La entrevista fue transmitida el 27 de enero a las 8 de la noche, horario prime time local. Según las métricas que Laura obtuvo posteriormente, fue uno de los segmentos más vistos del mes, con comentarios masivamente positivos en redes sociales, celebrando mi humildad y profesionalismo. Raquel me contó que varios familiares la habían llamado después de ver la entrevista, impresionados por mi compostura y madurez
frente a preguntas potencialmente incómodas. Pero la verdadera venganza llegó la noche del 28 de enero, durante la ceremonia de premiación en el hotel más exclusivo de la ciudad. Llegué acompañado de Elena Vázquez de Transportes Continentales, quien había aceptado ser mi invitada después de que nuestro acuerdo empresarial se convirtiera en una amistad profesional respetada. Elena era una mujer elegante, inteligente y exitosa. Exactamente el tipo de acompañante que demostraba mi nueva posición social. El evento reunió a más de 300 personas, incluyendo a los empresarios más importantes de la región, funcionarios municipales y representantes de medios de comunicación. Cuando subí al pódium para recibir el reconocimiento, pude ver rostros familiares en la audiencia, antiguos compañeros de la universidad que me habían ignorado, conocidos de la familia que habían subestimado mis capacidades e incluso algunos exempleados de empresas donde había trabajado antes de fundar Logística del Norte. Mi discurso de aceptación fue cuidadosamente crafteado para ser inspirador sin ser vengativo. Este reconocimiento no es solo mío, sino de todos los empleados de Logística del Norte que han demostrado que con trabajo dedicado y visión clara, cualquier empresa puede competir con las más grandes del sector. Las palabras fueron recibidas con aplausos entusiastas, y pude ver cómo varios asistentes tomaban notas, claramente impresionados por mi presencia y articulación. Después de la ceremonia, durante el cóctel de networking, fui abordado por docenas de empresarios interesados en colaboraciones futuras. Intercambié tarjetas de presentación con directores de bancos, propietarios de empresas manufactureras y representantes de agencias gubernamentales. En una sola noche, había expandido mi red profesional más de lo que había logrado en años de trabajo silencioso, pero el momento más satisfactorio llegó cuando vi a Patricia y Roberto entre la multitud, claramente habiendo logrado acceso al evento a través de algún contacto. Sus rostros mostraban una mezcla de asombro, envidia y arrepentimiento mientras me observaban interactuar cómodamente con la élite empresarial de la ciudad. Roberto intentó acercarse durante el cóctel, pero la seguridad del evento, siguiendo mis instrucciones previas, les impidió el acceso directo. Elena notó la tensión y me preguntó discretamente: «Eduardo, ¿conoces a esas personas que están intentando acercarse?» Mi respuesta fue simple y devastadoramente efectiva. Son familiares lejanos que aparentemente están interesados en reconectarse ahora que mi situación ha cambiado. Elena comprendió inmediatamente la implicación y se aseguró de mantenerme rodeado de contactos empresariales legítimos durante el resto de la noche. La cobertura mediática del evento fue extensa. Los periódicos locales publicaron fotografías mías recibiendo el premio, describiendo mi liderazgo visionario y contribución excepcional al crecimiento económico regional. Las redes sociales estuvieron llenas de felicitaciones de colegas de la industria, excompañeros de universidad y conocidos que habían seguido mi carrera desde la distancia. La transformación estaba completa. En menos de un mes, había pasado de ser el hermano problemático, durmiendo en un cobertizo, a ser el empresario más celebrado de la ciudad. Mi familia había perdido no solo sus empleos, sino también cualquier credibilidad social sobre su versión de los eventos navideños. Todo conocido mutuo ahora sabía que habían humillado al millonario de la familia por una cantidad de dinero que para mí era insignificante. Esa noche, en mi penthouse, mientras revisaba los artículos de prensa y los mensajes de felicitación, me di cuenta de que la venganza más perfecta no había sido los despidos ni las consecuencias financieras. Había sido demostrar públicamente que habían juzgado completamente mal el carácter y el valor de la persona a quien habían decidido humillar. La justicia no solo se había servido, había sido servida en bandeja de plata frente a toda la ciudad. 6 meses después de aquella noche fatídica en el cobertizo, mi vida había alcanzado una estabilidad y prosperidad que superaba incluso mis expectativas más optimistas. Logística del Norte, ahora asociada con Transportes Continentales, había expandido operaciones a 3 países centroamericanos y empleaba a 120 personas. Mi patrimonio neto había crecido a $23 millones, y mi reputación empresarial se había consolidado como una de las más respetadas en la región. El contraste con la situación de mi familia era tan marcado que había dejado de ser doloroso para convertirse en una simple realidad. Roberto finalmente había conseguido trabajo como conductor de camión para una empresa de paquetería, ganando menos de la mitad de lo que había ganado en mi empresa.
Carlos trabajaba en un almacén de productos farmacéuticos, un empleo que había conseguido después de 4 meses de búsqueda infructuosa. Mi padre, a los 62 años, había sido contratado como vigilante nocturno en un centro comercial, un trabajo que había aceptado por desesperación económica. La información sobre sus situaciones laborales llegaba a mí a través de Raquel, quien mantenía contacto limitado con esa rama de la familia y me proporcionaba actualizaciones ocasionales sin que yo las solicitara. Eduardo, me había dicho durante nuestra última conversación telefónica, tía Carmen está envejeciendo rápidamente. El estrés de todo lo que pasó, combinado con los problemas económicos, la ha afectado mucho físicamente. Tío Miguel parece 10 años mayor y casi no habla en las reuniones familiares. Mi madre, según Raquel, había desarrollado ansiedad crónica y visitaba regularmente a un psicólogo para lidiar con lo que describía como culpa devastadora por haber perdido a mi hijo. Sus citas médicas habían aumentado significativamente, no solo por su artritis reumatoide preexistente, sino por una serie de malestares psicosomáticos que los doctores relacionaban directamente con el estrés familiar. Patricia y Roberto habían cancelado su boda, oficialmente por dificultades financieras, pero Raquel sugería que la tensión de haber causado la crisis familiar había afectado profundamente su relación. Roberto la culpa por insistir con el dinero. Patricia se culpa por todo el desastre, y ninguno de los dos puede superar el hecho de que perdieron una vida cómoda por $5,000. Me explicó Raquel con esa franqueza característica suya. Durante estos meses, había recibido ocasionalmente intentos de comunicación indirecta de mi familia, cartas enviadas a través de abogados, mensajes transmitidos por familiares mutuos, e incluso una vez, Patricia había intentado contactarme a través de Elena Vázquez, quien me había informado profesionalmente sobre el intento y había rechazado servir como intermediaria. Todos estos intentos seguían el mismo patrón: disculpas elaboradas, súplicas desesperadas y promesas de cambio que llegaban demasiado tarde para tener relevancia. La carta más reciente, que había llegado a través del departamento legal de mi empresa la semana anterior, era particularmente reveladora en su desesperación. Eduardo, han pasado 6 meses y no un día transcurre sin que nos arrepintamos profundamente de nuestras acciones. Hemos perdido no solo empleos, sino el respeto de la familia extendida, la estabilidad financiera y, lo más importante, la relación contigo. Te suplicamos una oportunidad de demostrar que hemos aprendido de nuestros errores terribles. Pero lo que más me llamó la atención de esta última comunicación era un párrafo que mostraba que finalmente habían comenzado a comprender la magnitud real de lo que habían perdido. Eduardo, ahora entendemos que no se trataba solo de $5,000 para una boda. Se trataba de años de darte por sentado, de minimizar tus logros, de tratarte como si tu valor dependiera de tu utilidad para nosotros. Vemos ahora que perdimos la oportunidad de celebrar y apoyar al miembro más exitoso de nuestra familia, porque estábamos ciegos por nuestras propias inseguridades y necesidades. Esta comprensión tardía me generaba sentimientos complejos. Por un lado, había una satisfacción en saber que finalmente entendían la profundidad de sus errores. Por otro lado, había una tristeza genuina por el tiempo perdido y las relaciones que no podían ser reparadas. Pero predominantemente había una sensación de liberación. Ya no era el hermano menor esperando reconocimiento y respeto de personas que habían demostrado ser incapaces de proporcionarlos cuando más los necesitaba. Mi vida personal había florecido de maneras que no había anticipado. Elena y yo habíamos desarrollado una relación que había evolucionado de colaboración profesional a amistad íntima y finalmente a algo más profundo. Era una mujer que entendía mi mundo empresarial, respetaba mi independencia y no tenía agenda oculta respecto a mi riqueza. Nuestras conversaciones se centraban en desafíos intelectuales, objetivos profesionales y experiencias compartidas, no en dramas familiares o expectativas financieras. La semana anterior habíamos anunciado oficialmente nuestra relación en una cena empresarial, donde Elena apareció como mi acompañante formal en un evento de la industria. La noticia había circulado rápidamente en nuestros círculos profesionales y sociales, generando comentarios positivos sobre nuestra pareja poder y especulaciones sobre futuras colaboraciones empresariales entre nuestras compañías. Raquel me había contado que la noticia también había llegado a mi familia a través de la cobertura local del evento. Eduardo, me dijo riéndose,
Deberías haber visto la cara de tía Carmen cuando vio la foto tuya con Elena en el periódico. Finalmente entendió que realmente has seguido adelante con tu vida sin ellos. Su observación capturaba perfectamente la realidad. No solo había sobrevivido a la traición familiar, sino que había prosperado más allá de sus circunstancias más salvajes. Mi círculo social ahora consistía en empresarios exitosos, profesionales respetados, y personas que me valoraban por mis logros y carácter, no por mi utilidad como fuente de apoyo financiero. Las cenas de negocios habían reemplazado a las reuniones familiares tensas. Las conversaciones sobre estrategias de expansión habían sustituido a las discusiones sobre problemas de dinero de parientes, y la planificación de viajes de negocios internacionales había tomado el lugar de las obligaciones familiares que había cumplido durante décadas sin reconocimiento. El apartamento que había mantenido en secreto durante años se había convertido en mi hogar principal, decorado con arte moderno y equipado con la última tecnología. Los fines de semana los pasaba explorando nuevos restaurantes con Elena, asistiendo a eventos culturales de la ciudad, o simplemente disfrutando de la tranquilidad de una vida libre de drama familiar constante. Pero quizás el cambio más significativo era interno. La ansiedad que había llevado durante años sobre las expectativas familiares había desaparecido completamente. Ya no monitoreaba constantemente mi comportamiento para evitar críticas. No calculaba cada gesto de generosidad para prevenir que fuera dado por sentado, y no medía mis palabras para evitar ofender sensibilidades familiares frágiles. Por primera vez en décadas, vivía completamente para mí mismo y para las relaciones que había elegido cultivar. La transformación estaba completa, pero no era solo sobre venganza cumplida o justicia servida. Era sobre la liberación de vivir auténticamente, sin las limitaciones impuestas por personas que nunca habían sido capaces de ver mi valor real. Mi familia había perdido no solo empleos y estabilidad financiera, habían perdido la oportunidad de estar asociados con el éxito genuino y de tener una relación auténtica con alguien que los había amado incondicionalmente durante décadas. Y lo más importante, habían aprendido que las acciones tienen consecuencias reales, que la crueldad casual puede destruir relaciones permanentemente y que algunas oportunidades, una vez perdidas, nunca pueden ser recuperadas. La justicia no siempre llega rápidamente, pero cuando llega, puede ser absoluta y transformadora.